Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar aquí reunidos en esta sesión de Noches de PH. Noches de PH, el programa que se transmite desde Bogotá para Colombia y desde Colombia para todo el mundo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy, muy delicado, y es el anticonsejo. Para los que están en mi canal de YouTube, se van a dar cuenta de qué se trata este tema. Y me imagino que ya hay bastantes personas que están conectadas y saben de qué estamos hablando. Y bueno, sin más demora, sin más preámbulos, mi doctor, le cuento, estoy contento, estoy contento. Pude colocar al administrador del conjunto residencial La Octava Maravilla del Mundo. Yo, como consejero, ordené que se colocara, que se nombrara al administrador que yo quería. Y estuve muy bien y me siento muy contento. Y es una persona que se ve que va a poder ser acorde con mis deseos, con mi voluntad. Entonces, hombre, eso es un gran logro que tengo yo en la noche de hoy. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, como Buenas le noches para decía. todos los que nos acompañan, Jorge. Habíamos hablado hace 2 años, teníamos, Sí, creo que fue el 21 de marzo del 23, y eso se emitió el 23 de marzo del el anticonsejo parte uno, ¿cierto? sí, señor. Comenzamos hoy con la parte 2. Entonces empezamos, o empezaste con la vara muy alta. Como Bastante. consejero, ¿lograste qué? Nombrar al administrador del conjunto. ¿Y cómo hiciste eso? No, pues sencillamente le dije a un amigo mío que tenía, bueno, lo conozco desde hace rato y el hombre estaba sin trabajo. Entonces le dije, venga, hágase para acá y viene a administrar el conjunto, que eso es fácil, no es más sino que me haga caso y listo. Y el hombre contento y listo. ¿Y cómo fue la elección entonces? ¿Pero entonces lo ingresaste tú solo o cómo fue la cosa con el consejo? Ah, no, es que yo les di, primero me hice nombrar presidente del consejo. Y luego ya les Ah, dije, como presidente, entonces ustedes me tienen que hacer caso en todo lo que yo diga. Y pues bueno, o sea, el presidente es el jefe de los demás compañeros. sí, 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 así estamos. Así estamos, yo soy el que manda. Ah, caray. Bueno, ¿y cuáles son las normas que tienen en ese conjunto? ¿Cómo es que se llama? Conjunto residencial, la octava maravilla del mundo. Y pues bueno, normas no, lo que yo diga. Lo que tú digas. Bueno, comencemos por Sí, decir que el presidente de consejo no es el jefe de nadie, ¿cierto? Tenemos que entender que el consejo de administración, Jorge, es un órgano colegiado. Y como es un órgano colegiado, pues es un órgano que para que ejerza funciones se tendrá que reunir y sesionar válidamente, digámoslo así. Ahora bien, ¿quién elige el consejo de administración, Jorge? no, pues hasta donde yo he vivido en conjuntos residenciales, lo elige la asamblea. Pero Lo elige la igual, asamblea. sí. Perfecto. Pero igual en la asamblea, como yo fui el presidente de la asamblea, pues no hubo ningún problema. Todo el mundo dijo que yo podía ser el presidente porque no había ningún problema. Es más, algunos de mis amigos, algunos de mis vecinos que aquí entre nos me deben Sí. unos favorcitos, que yo soy el que les consigue algunas cositas ahí dentro del conjunto y listo. Entonces ellos estuvieron de acuerdo en que no, que de una vez que yo fuera el presidente de la asamblea y me nombraron luego el presidente del consejo y no, y aquí estoy, aquí voy y voy bien, le cuento. Le cuento que voy muy bien y me siento muy contento. Perfecto. Y entonces, ¿cómo fue la elección del administrador? Fue simplemente por recomendación. Sí, sí, como le dije, yo traje la hoja de vida de mi amigo, que pues como le comentaba, el hombre estaba sin trabajo, es un ingeniero de sistemas. Muchacho bien juicioso y me ha hecho caso en muchas oportunidades y me dijo que listo, que él se le medía el cargo y listo, yo lo traje, lo presenté y listo, no hubo ningún inconveniente, él entró a administrar y listo, estamos en eso. O sea que no hubo una decisión de consejo como tal.
¿Cómo así que decisión de consejo? No entiendo eso. Claro, claro, lo que pasa es que, Jorge, recordemos que la ley 675 de 2001, en su artículo 50, es muy claro que, o deja muy claro, estableció muy claro que cuando existe consejo de administración, la función de elegir al consejo de administración recae, al administrador recae en el consejo de administración. Por lo tanto, es el consejo, más no el presidente, quien elige al administrador. Ahí comenzaste mal. Y esa elección estará viciada de entrada. Lo que me preocupa más todavía es que con lo que tú estás diciendo, ¿cómo será posible que ese administrador que eligió el presidente del consejo, cómo irá a hacer su inscripción y solicitud de certificado de representación legal ante la alcaldía? Es imposible que exista, ¿Cómo porque es debe eso? haber una decisión de consejo. ¿Cómo así que debe haber una decisión de consejo? No entiendo esa parte. Ilústreme, Claro, por mira, favor. claro, se supone que o el administrador y su suplente lo elige desde el artículo 38 numeral uno, la asamblea de copropietarios o la asamblea de propietarios, cuando sea el caso. Y cuando sea el caso es cuando no exista consejo de administración, porque el artículo 50 de la ley 675 de 2001 es claro y dice que la representación legal de la persona jurídica de esa persona, de esa copropiedad, recae en el administrador que elige la asamblea, salvo en el caso en que existe el consejo de administración. Por lo tanto, desde la Ley 675 de 2001, el artículo 50 deja claro que cuando existe consejo de administración, la función de elegir a ese administrador y suplente no es de la asamblea, sino del consejo de administración. Ahora bien, esa elección del administrador tendrá que darse a través de una decisión de consejo de administración, porque como te dije ahorita, el presidente del consejo de administración es simplemente un propietario más. No es absolutamente para nada, no es el jefe ni de sus compañeros de consejo, ni el jefe del administrador, ni es el que dice quién pone o no es el que pone o quita cargos, no es el que crea y elimina cargos, no es el que contrata a nadie y no es el que elige a nadie. Él simplemente, como presidente de consejo, tiene una sola función y esa función está en el artículo 50 también, en el parágrafo, el cual dice que su función es la de firmar o suscribir el ese contrato que me va o que nos va a dar la vinculación contractual entre administrador y la persona jurídica de la propiedad horizontal. Por Ah, lo tanto, la no. decisión tenía que ser tomada con el quórum permitido desde el reglamento de propiedad horizontal, bajo los estándares que el mismo reglamento de propiedad horizontal diga para las reuniones de consejo de administración, para la toma de decisiones, y tuvo que haber existido una elección de ese administrador. No, 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 no me venga con esos cuenticos, hágame el favor. Aquí nos basamos en el reglamento del conjunto y en el reglamento del conjunto está claro que yo como presidente puedo hacer lo que quiera. No, Por eso pues nombré al, por eso pude nombrar al, o no nombrar, colocar de una vez en su posicionar al administrador. Y por eso, por eso es que mi amigo está aquí juicioso ya como administrador desde hace unos días. entonces tenemos un problema, mi estimado Jorge, o tienen un Otro más problema. todavía, no le puedo creer. Pues, ¿cómo te parece? Porque resulta, sucede y acontece que el presidente no tiene ninguna facultad de elegir al administrador. Pero está en el reglamento. Eso está No, no escrito creo, en el reglamento y el reglamento es ley. no creo que el reglamento lo tenga como tal. Y si lo tiene, entonces vamos a poseer dos problemas. Lo que ¿Cómo necesito entonces, así? Jorge, es que me permitas compartir pantalla. Pues bueno, vamos a ver con tal que no me coloque en aprietos porque ya me está haciendo pensar que eso como que, bueno, mejor dicho, no quiero problemas con usted. Por favor, Vamos a revisar. Si listo, tenemos en revisemos a pantalla, ver.
como vemos en pantalla, tenemos la ley 675 de 2001. Jorge, ¿qué tipo de copropiedad es aquella donde tú vives? Ah, no, aquí somos solamente apartamentos. Eso de negocios y todas esas cosas, nada. Solamente O sea, que es apartamentos. residencial, ¿cierto? Ah, sí, claro. Por lo tanto, nos vamos al artículo 53, pero para el segundo inciso. Aunque en el Sí. primer inciso, en la ley es clara y la ley dice que los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto que tengan más de 30 bienes privados, sin tener en cuenta parqueaderos o depósitos o cuartos útiles, tendrán un consejo. Cuando me dice tendrán, ya tenemos entonces una norma de carácter imperativo. O sea, estos estarán obligados a tener un consejo de administración. ¿Y dónde va a crearse ese consejo, ese órgano? En el reglamento. Luego dice que en ese mismo tipo de conjuntos o edificios, comercial o mixto, en donde el número sea inferior a 30, excluyendo de nuevo parqueaderos y depósitos o cuartos útiles, es potestativo consagrar tal organismo en el reglamento de propiedad horizontal. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos al tipo de copropiedad en el cual tú perteneces, que para edificios o conjuntos de uso residencial, integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Aquí tenemos una primera parte, donde tienen que estar las normas, las reglas de juego, todo lo que tenga que ver con el con el Consejo de Administración en el reglamento de propiedad horizontal. Pero si la ley le permitió consagrar al reglamento de propiedad horizontal el órgano llamado Consejo de Administración, se tiene que tener en cuenta que hay unas funciones específicas en la ley 675 de 2001. Y si nos vamos entonces para el artículo 50, volvemos a lo que te estaba diciendo ahorita. Y es esta parte que está acá y que la voy a seleccionar en amarillo. ¿Qué era lo que te decía? La representación legal de la persona jurídica y la administración le corresponden, digámoslo así, a un administrador que es designado por la asamblea. Pero este salvo, me está diciendo, salvo en aquellos casos en los que existe el Consejo de Administración, donde será elegido por dicho órgano. Por lo tanto, esta norma también es imperativa, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que yo me tengo que ir al artículo 5 de la misma ley 675 de 2001 y ahí donde va a entrar en discordia o en contradicción tu reglamento de propiedad horizontal. Porque el artículo 5 de la ley 675 de 2001 nos determina, digámoslo así, los 8 requisitos mínimos que debe tener un reglamento de propiedad horizontal. Más adelante, en este parágrafo primero, dice que en ningún caso las disposiciones contenidas en el reglamento de propiedad horizontal podrán vulnerar las normas imperativas de esta ley. Y en ese caso se tenderán o se entenderán no que, no escritas. Pues eso es lo Por que lo dice tanto, ahí. Sí, señor. ese reglamento de propiedad horizontal de tu copropiedad que folclóricamente dice que el presidente del consejo elige al administrador, Así es. cuando ya vimos que la ley nos está diciendo que es el consejo de administración cuando éste exista, estaría vulnerando la ley 675 de 2001, por lo tanto, se tendrá como por no escrito. Pues ahí dice que se entenderá no escrita, sí, señor. Pero tengo una gran ventaja, que no tanto que yo mande aquí en el conjunto, sino que sencillamente mis vecinos no han leído ni están en esta charla así como usted la está dando, que me está poniendo de mal genio porque está diciendo cosas que no me interesan y me perjudican. Y la otra gran ventaja es que no leen el reglamento porque no se los hemos entregado. Eso sí, yo le he Bueno, dicho a los administradores que han estado aquí que no les manden nada de esos reglamentos a nadie, a ningún copropietario, porque menos mal que está la ley de protección de datos.
Y yo le he dicho a los administradores, no manden eso porque está protegido por la ley 1581, que es la que dice que esa información es confidencial y no se le puede entregar a nadie. ¿Cuál es el reglamento? Sí, claro, el reglamento es confidencial. Eso está protegido por la No. ley 1581 y por eso nadie lo tiene, solamente yo. Bueno, Jorge, entonces ahí tendrías que volver de nuevo a organizar los conceptos porque, primero, la ley 1581 de 2012 no protege nada, simplemente habla del tratamiento de datos personales para las personas jurídicas que están obligadas a tratarla o que manejan bases de datos y crea una calidad especial que son los datos sensibles, entendiendo que antes existían los datos personales de carácter público, privado, semiprivado. Ahora bien, la protección de datos personales se reputa de personas naturales, no de personas jurídicas. Y por otro lado, el reglamento de propiedad horizontal es un documento que reposa en una escritura pública o está imbuido en una escritura pública, que es un documento público. Por lo tanto, no goza de ninguna protección. Entonces, también estamos equivocados. Más allá de eso, volviendo al tema anterior, si vamos al artículo octavo de la Ley 675 de 2001, en comparación de el artículo 50, que quiero volver a analizarlo en su comienzo, porque aquí viene algo muy interesante. La primera frase del artículo 50 nos determina algo fundamental: la representación legal de la persona jurídica y la administración. Ojo, la representación legal y la persona jurídica. La representación legal de la persona jurídica y la administración. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el consejo, y exista el consejo, o cuando la asamblea, si no existe consejo, nombra administrador, le está diciendo también que está siendo nombrado como representante legal. Ojo, él va a ejercer o va a quedar facultado para ejercer, además de las funciones de administrador, las de representante legal. ¿Y cuál es la diferencia? Que a partir del momento en que es elegido correctamente como administrador, puede comenzar a hacer actuaciones de administrador. Y estamos hablando al interior de la copropiedad. Pero para efectos ante terceros, requiere una certificación de representación legal. Y aquí ¿Qué tenemos es algo, eso? Jorge. Mira, Jorge, mucha A gente ver, dice, es que mi administrador no tiene la representación legal. No, sí la tiene. La representación legal se la da el consejo cuando lo elige. Y cuando no existe consejo, pues lo elegirá la asamblea. Y ahí le están diciendo, usted es administrador o queda nombrado como administrador y representante legal. Pero para efectos ante terceros, que es la idea de la figura jurídica de la representación legal, tendrá que tener una certificación. Y esa certificación o certificado, ¿quién lo emite? Pues entonces vamos al artículo octavo o el artículo 8 de la misma ley 675 de 2001 y nos damos cuenta de algo. Algo muy curioso para mí. Existe algo que se llama la certificación, como lo pueden ver, sobre existencia y representación legal de la persona jurídica. Y nos está diciendo este artículo: la inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas a las que alude esta ley corresponde al alcalde municipal o distrital. En el caso de Bogotá, sería también alcalde local, ¿cierto? El alcalde local del lugar de ubicación del edificio conjunto o a la persona o entidad a quien éste delegue la facultad. ¿Y qué quiere decir eso? Ojo, la inscripción se realizará mediante la presentación ante el funcionario o entidad competente de la escritura registrada de constitución de régimen de propiedad horizontal y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación legal y el revisor fiscal. Ojo, este artículo estuvo pensado para el momento en el que el constructor o el propietario inicial, a través de su representante, constituyera en régimen de propiedad horizontal el proyecto inmobiliario a construir. Y ahí nace cuando se constituye a régimen de propiedad horizontal vía notarial, que es una escritura pública. Eso pasará a registro, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y cuando ya queda inscrita, ya cuando queda registrada, nace la persona jurídica de la propiedad horizontal. Pero esa persona jurídica es una ficción jurídica. Por lo tanto, necesita un representante legal, que ya nos dijo la ley que era el administrador.
O sea que esto era el comienzo. Y aquí había que inscribir tanto al administrador como al revisor fiscal. Y de Ah, aquí en no. adelante se siguió per secula seculorum exigiendo desde las alcaldías que cuando un consejo de administración, cuando exista, o si no es la asamblea, nombre a un administrador, ese administrador, y aquí va a tener problema el administrador de tu ejemplo, ese administrador debe acudir porque es su función. Ya le dijo el consejo, usted es el administrador y representante legal de la copropiedad. Él tiene que ir con el acta de nombramiento de consejo, su carta de aceptación del cargo, el acta de a la asamblea de propietarios que nombró a ese consejo de administración y demás documentos que suelen pedirles alcaldías. Hago un paréntesis. La misma ley acá abajo, como lo pueden ver, dice que en ningún caso, aquí antes del parágrafo, se podrán exigir trámites o requisitos adicionales. Si se lo exigen o si se le tardan en dar ese certificado, amigo administrador, acuda a la tutela. Bueno, No, pero por entonces, ese lado sí le cuento a mi doctor que yo estoy hecho. No voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque a mis amigos que son mis compañeros del consejo, ya todos tenemos parqueadero por derecho propio. por Durante ser del todo el tiempo, consejo, claro que sí, por ser del consejo, tenemos el parqueadero. Y aparte de eso, en el reglamento está escrito que por estar como miembros del consejo de administración, tenemos derecho a un descuento del 30% del valor de la cuota de administración. Entonces, como el administrador es amigo mío, como ya le conté, entonces sencillamente nos damos el gusto de que el consejero que esté en contra de lo que nosotros digamos, lo mandamos a volar y pare de contar. Entonces, por ese lado, yo voy a poder seguir siendo el presidente del consejo hasta cuando yo quiera. pero ahí sí tiene, de nuevo tenemos un problema. Primero, el presidente del consejo no es per secula seculorum. ¿Por Claro, qué? claro No, que, porque es que, ¿quién elige el consejo? no, pues la asamblea lo elige, pero pues como Ah, ya le bueno, dije, no hay problema. eso es, Todos mis vecinos saben entonces, que yo soy el que más sabe de todo esto. Entonces me entonces nombran ya. otra vez. No, pues si hay problema. O sea, el problema será que Sí. encontrar o verificar si ese reglamento de propiedad horizontal trae algún tipo de inhabilidad, incompatibilidad o restricción para el periodo para el periodo o para la cantidad de periodos en los que puede estar o permanecer un miembro del Consejo de Administración. Y es el reglamento el que debe tener eso. Ahora bien, si año tras año se elige el mismo consejo, pueden suceder varias cosas. Primero, que haya de pronto una amistad o una polarización o una preferencia, para no decirlo de otra manera, por parte de algunos propietarios o de la mayoría por el mismo grupo de consejeros. Uno. Dos, que nadie más se postule al consejo de administración y que siempre se postulen los mismos. Tres, que no haya absolutamente nadie que lea el reglamento de propiedad horizontal y que ni el administrador lo haga respetar. Entonces, en ese sentido, año tras año van a elegir los mismos. En cuanto a lo del parqueadero, ¿qué tipo de parqueadero es, Jorge? No, aquí aquí el parqueadero es peleado, porque somos 300 apartamentos y solamente hay parqueadero para 120 personas. Entonces, sencillo, los que estamos en el consejo, ¡pum! Parqueadero fijo durante todo el tiempo que estemos aquí adentro. Por eso Estamos es hablando de que los parqueaderos comunes. sí, aquí el que llegue de primero es el que va parqueando y parquea listo. Y mire, aquí tenemos otra cosa bien interesante. Como el administrador es mi amigo, sencillamente lo convencí que a nosotros los del Consejo de Administración nos deje el parqueadero tranquilito, que no lo vaya a tocar, y a los demás que lo someta al sorteo de parqueaderos.
Y obviamente Bueno, mis vecinos que son buena gente conmigo, los que más se han portado bien conmigo y me hacen caso, entonces tienen derecho a parqueadero. Y eso lo cuadro ahí pero, con el administrador, ahí en el sorteo. tú lo cuadras, o Sí, sea, claro. el reglamento no dice nada al respecto. Ah, no, no, ahí no dicen nada de eso, de parqueaderos no dicen nada. Bueno, recordemos que los bienes comunes, en este caso, estamos hablando de los parqueaderos comunes o comunales, podrán ser asignados a los inmuebles o a los propietarios de bienes privados en esos casos en los que Jorge está hablando, en donde hay más inmuebles, digámoslo, apartamentos, que número de parqueaderos, pero que esos parqueaderos son de carácter común o comunal, como se les dice. ¿Qué ocurre? Que esos parqueaderos comunes o comunales se deberán asignar a todos los, o se le debe garantizar que toda la cantidad de inmuebles tengan acceso a uso y goce de esos parqueaderos comunes en aras de la equidad. Por lo tanto, un consejero no puede tener ese tipo de prebendas, porque si vamos al artículo 22, si bien es cierto que no se está asignando de uso exclusivo, podría tomarse como un uso exclusivo transitorio. Se le permite el uso exclusivo a cada propietario o a cada residente de cada inmueble de acuerdo a algo que comúnmente se conoce como asignación de parqueaderos o rotación de o asignación y rotación de parqueaderos o el famoso sorteo que tanto hablan en las copropiedades. Pero ese sorteo no puede ser producto del invento de un consejo, ni mucho menos del administrador. Desde mi concepto o desde mi opinión, tendrá que tener un piso jurídico en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué tal que el reglamento le cree la oportunidad y el piso jurídico para que sea el mismo consejo el que elabore, asesorado, eso sí, un reglamento interno de uso, pero que sea llevado a asamblea? Y si ustedes ven este artículo 22, acá en la parte de abajo, me está diciendo los parqueaderos destinados a los vehículos de los propietarios del edificio o conjunto, que son en ese caso, vamos a ponerlo así, conjunto residencial, Balcones de la Felicidad, que tiene 200 apartamentos, pero apenas tiene 100 parqueaderos comunales o comunes. Esos sí deberán asignarse y se le deberá garantizar a todos y cada uno de los propietarios o residentes de los inmuebles que tengan uso y goce, ya sea transitoriamente, de esos parqueaderos. Ahora, hay algunos conjuntos como tú, lo que tú dijiste, el que va llegando de primero va ocupando esos. Si lo tienen así desde el reglamento, válido, pero yo creo que es una norma también muy discutible porque estaría garantizando la equidad en el uso de todos los inmuebles. No sé. Entonces dice la ley, los parqueaderos, estos parqueaderos de tipo comunal podrán ser objeto de asignación al uso exclusivo de cada uno de los propietarios de bienes privados, de manera que, ¿qué dice aquí? No, no, no sé, no alcanzo a leer. No, no, no. Es que eso. Equitativa. No, no, ¿cómo se le ocurre decir que No, equitativo? eso dice la ley. Entonces quiere decir que nosotros vamos a perder el parqueadero. Pues el ser miembro del consejo de administración no significa ser superior a los demás o tener prebendas, excepto en el caso en el que el mismo reglamento, como tú lo indicaste, pueda decir y pueda determinar que los miembros del consejo de administración tengan, porque en principio prestarán, digamos, formarán parte del consejo ad honorem, es decir, sin percibir ningún tipo de contraprestación. Pero si el reglamento les dice que van a tener ciertos beneficios, pues así deberá cumplirse. Y si el reglamento de propiedad horizontal de tu copropiedad dice que los miembros del consejo tendrán el 30% de descuento en las expensas comunes, es decir, en el cubrimiento de las expensas comunes a través de la cuota ordinaria de administración, entonces el administrador deberá, lógicamente, tener en cuenta esto a la hora de de preparar los proyectos de presupuesto o el proyecto de presupuesto, porque ahí habría una variación en la cuota de administración de los miembros del Consejo de Administración.
Ah, bueno, o sea que, listo, está bien, le doy la gabela, digámoslo así, que ya nos tocaría, y ojalá este programa no lo vayan a ver los vecinos del conjunto residencial La Octava Maravilla del Mundo, porque si no, pierdo el parqueadero desde ya. ¿Y dónde voy a guardar mi WM? Eso es lo que me preocupa, porque por aquí cerquita no hay en dónde parquear. Y los poquitos parqueaderos que hay son bien costosos, pero no importa. Yo soy la persona pudiente y mandaré a mi conductor para que busque un parqueadero cerca. En todo caso, lo que sí me interesa y me beneficia es lo que usted acaba de decir, que en el reglamento está escrito que tengo derecho al 30% de descuento sobre sobre las cuotas de administración, que no tengo que pagar nada de eso. O sea que de acuerdo con usted, yo puedo seguir tranquilamente pagando los 0 pesitos. Cero pesitos. No, el descuento que le diga el reglamento, si es que lo trae. Sí, 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 eso sí. Yo me he encargado en todas las asambleas de decirles que todos los miembros del consejo tenemos ese descuento. Y por eso es que me los tengo ganados. Porque en el consejo podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. Como por ejemplo, a ver, le cuento, nosotros vivimos es en unos apartamentos, en edificios, cuatro, bueno, lo clásico, 4 apartamentos por piso, así bien pequeñito, tampoco nada del otro mundo. Pero en todo caso, como los consejeros estamos en diferentes torres, nos encargamos nosotros que el aseo quede bien hecho. Y si no vemos que la niña del aseo haya hecho bien el aseo, entonces sencillamente la llamamos, venga para acá, señorita, hágame el favor y me trapea nuevamente en mi piso porque eso quedó mal hecho. Y échemele más olorcito, más ambientador, porque eso huele feo. Y ella lo Ah, tiene que hacer. o Claro. sea, O sea que, cualquier ¿qué? miembro del consejo se considera que puede impartir órdenes y dar instrucciones a miembro de personal del aseo y personal de vigilancia. No, 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 ¿cómo así que darle, que no, no me vaya a decir que tampoco se puede darle órdenes al personal de aseo? Lo que pasa es que ahí deben entender muchas cosas. Tú dijiste una frase hace poco: como miembros del consejo de administración podemos hacer lo que consideremos, ¿cierto? Claro, sí. Bueno, Por eso, por ejemplo, le decimos al vigilante que cuando llegue un visitante, que venga en carro, pues sencillamente que me desocupe un parqueadero de visitantes y que me consiga como sea el parqueadero para mi carro. Y si no, yo hago que le pasen un memorando. bueno, esto tiene una explicación que podemos dividirla en dos partes. La primera parte: ser consejero es una dignidad, una calidad que se adquiere a través de una elección que hace la Asamblea de Propietarios. El hecho de ser consejero no me hace a mí o no me faculta para ejercer funciones administrativas ni funciones de consejo de administración cuando yo no estoy reunido sesionando válidamente. Como lo dije anteriormente, el consejo de administración es un órgano colegiado. ¿Para qué ejerza funciones de consejo, tiene que estar reunido sesionando válidamente? Entonces, cada uno de los consejeros individualmente es simplemente un propietario más. Ah, ¿sigue siendo consejero? Sí, porque pertenece al consejo. Es como un alcalde de una ciudad. El hecho de que él se vaya de vacaciones no quiere decir, o que no esté en la ciudad, no quiere decir que deje de ser alcalde. No, él es alcalde, pero ejerce sus funciones de alcalde de acuerdo a una normatividad. En la propiedad horizontal, derecho privado, el consejo para ejercer funciones tiene que estar reunido. Entonces, en ese sentido, hay que entender que una persona del consejo solita por sí sola es un simple propietario más o residente que no puede ni tiene facultades para para emitir órdenes, para dar órdenes, para impartirlas, para decirle a un miembro o a un personal, alguien del personal de aseo o de vigilancia qué tiene que hacer, porque esas funciones están a cargo del administrador de la propiedad horizontal. Uno. Y dos, a esos consejeros
que suelen hacer esas cosas, que no es aquí en Colombia, ¿cierto? No, no, eso no pasa acá. Ese tipo de consejeros son consejeros que no han podido entender cuáles son las funciones del Consejo de Administración. Entonces nos debemos ir al artículo 55 de la Ley 675 de 2001. Este artículo nos dice que al Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias. Sí, algunas determinaciones son decisiones, listo, pero son necesarias, son las que sean necesarias, en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal. Luego, sus funciones, y me voy a devolver de atrás hacia adelante, voy a volver desde acá, las funciones del Consejo de Administración deben estar en el reglamento de propiedad horizontal. Uno. Dos. Esas funciones le van a determinar al Consejo, sesionando válidamente, cuáles son las determinaciones necesarias que pueden tomar. ¿Y en orden a qué? Y aquí viene un grave error. A que la persona jurídica cumpla sus fines. Entonces yo quiero partir esto en dos partes. Persona jurídica y sus fines. Primero, ¿qué es la persona jurídica o quiénes forman la persona jurídica de la propiedad horizontal? Si tú le preguntas a un consejo, venga, ¿quién es la persona jurídica? ¿Qué es lo primero que van a decir, Jorge? El conjunto, O si no, el ¿no? administrador, Ah, bueno, ¿cierto? sí, también, sí. Sí. Entonces Sí, ahí nos tenemos que devolver al artículo 32. Y en ese artículo 32, que nos habla de la persona jurídica, vamos a tener que volver a revisar esto de otra manera. Vamos a la primera parte. Entonces la voy a agrandar y vamos a ver. El objeto de la persona jurídica, o sea, cuáles son los fines o el fin de la persona jurídica. La propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, lo conté ahora, el propietario inicial envía a su representante, va a la notaría, constituye el régimen de propiedad horizontal, esa escritura se registra en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y solamente cuando llega ahí nace la persona jurídica. Entonces, cuando se constituye, da origen a una persona jurídica y aquí está muy claro. ¿Conformada por quién? Por los propietarios de los bienes de dominio particular. Esos 200 propietarios que dije ahorita en el conjunto, vamos a ponerlo así, balcones de Wakanda, 200 propietarios forman la persona jurídica. Pero ellos 200 no pueden estar reuniéndose a cada rato para ejercer sus deberes y derechos y para exigir sus obligaciones. ¿Cierto? Ellos no pueden ir a pagar los servicios solos, no pueden ir a contratar la empresa de vigilancia juntos. Para eso necesitan un representante legal que ya vimos desde el comienzo, que era el administrador. Entonces el administrador no es la persona jurídica, el administrador es el representante legal de esa persona jurídica. Listo. Entonces el consejo va a tomar las determinaciones, las decisiones necesarias. Eso dice el artículo 55. O sea que tiene que haber una necesidad, tiene que haber ser decisiones motivadas. Y las funciones estarán en el reglamento de propiedad horizontal para que ellos tomen las decisiones que la persona, en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines. ¿Y cuáles son sus fines? Pues sigamos leyendo. Su objeto, el de la persona jurídica, será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Por lo tanto, cuando los consejos de administración toman determinaciones y ejercen sus funciones, que se puede decir que son resumidas, asesorar, ¿sí? Ser órgano consultor, vigilar, controlar, supervisar, no a la persona que ejerce la administración, no a la administradora, a esa persona humana, no. Es a la gestión administrativa la que deben revisar, supervisar, controlar, vigilar, ¿sí? Estar siempre pendientes de esa gestión
para que la persona jurídica representada en el administrador cumpla estos fines que están en este artículo. Es decir, administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, un consejo de administración no se reúne a tomar las decisiones que a ellos les plazca o les parezca, desconociendo la ley y con toda seguridad como suele suceder, en algunos es copia y pegue, en otros se extraen fragmentos de estos artículos, en algunos reglamentos de propiedad horizontal se desarrollan más allá, partiendo de lo que está acá. Entonces, esos reglamentos deberán tener también, como mínimo, estas frasecitas que estamos viendo acá, Jorge. Entonces, si ves que el problema es que no leen el reglamento de propiedad horizontal y que tú dijiste, ellos ni siquiera lo leen. Aquí no leen el reglamento. Y ese es Esa el es una gran gran problema. ventaja para mí. No están Pero, leyendo. pero Y es una eso me trae desventaja. beneficio. No, es una ventaja para mí. Como miembro del consejo no me van a poder hacer absolutamente nada, porque como no conocen, como no estudian, como no leen, entonces nunca se van a enterar que es que eso que usted está diciendo es así. Entonces, Claro. por eso, entonces yo voy a seguir tranquilamente disfrutando de mi parqueadero que es prácticamente privado. Es privado. Aparte de eso, voy a seguir teniendo el 30% de descuento. Así usted me diga que no, que eso no está correcto. Y aparte, no, los vigilantes me van a seguir haciendo caso, no solamente a mí, sino a todos los miembros del consejo. Y por eso es que ellos están contentos conmigo, porque ellos saben que le pueden pedir, dar órdenes al que sea, al vigilante, al todero, inclusive al todero lo puse, le dije que viniera aquí a mi apartamento y me dejara las paredes bien pintaditas. Eso sí, que fuera entre semana, porque entre semana yo no estoy. Entonces, tranquilamente el hombre vino y me dejó bien pintadito el apartamento. E- Ningún problema hubo. Entonces, ahí hay que preguntarnos, y yo creo que este punto es momento para hacer el break que se tiene que hacer. Hay que preguntarnos, mi querido Jorge, si en ese conjunto el consejo de administración o los consejeros pretenden hacer o llevar a cabo funciones que le competen al administrador y que además inducen a los trabajadores empleados o aquel personal de aseo o de mantenimiento o aquel todero de la copropiedad que trabaja para la copropiedad a cumplir funciones de índole privado. Yo pregunto, ¿dónde está la administración? ¿O para qué tienen administrador? Pues para que nos haga caso a nosotros los del consejo, porque para eso estamos nosotros trabajando ahí. Y nosotros trabajamos y por eso es que, mire, nos reunimos hasta las 12, 1 de la mañana, todos los jueves, que para tener al administrador aquí que nos rinda cuentas, y cómo así que ese tiempo de nosotros no va a valer. Entonces tenemos que tener alguna especie de beneficio, porque si no, pues yo no me meto para el consejo. Pero recuerda que los beneficios son aquellos que tenga el reglamento de propiedad horizontal, pero tienen que tener un orden. Y es que tanto los reglamentos de propiedad horizontal como las decisiones de asamblea son pensadas por y para los servicios o los bienes y servicios comunes, no para el beneficio personal. Y ahí estaríamos faltándole a la función social de la propiedad horizontal, que palabras más, palabras menos significa que siempre primará lo general sobre lo particular. Mi estimado Jorge, hacemos la pausa. Pues es que yo no quiero pausas, le soy sincero. El tema está tan interesante y le quiero contar una cosa. La semana pasada estuvimos en reunión de consejo de administración y se nos presentó un negocio muy interesante. Y voy a pedirle a nuestra gran amiga
la doctora Carolina Díaz Granados, que nos haga la presentación del tema que vamos a manejar para que ella nos cuente bien cómo nos fue en esa reunión de consejo. Hola, Carito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Jorge Enrique, muy bien, gracias, gracias por esta bienvenida, gracias Esteban, nos fue muy bien. Ah, bueno, Hola, me ¿cómo estás? alegra. Y terminamos Sí. tempranito, ¿cierto? Eran como las 11 de la noche hasta ahora, ¿no? Ay, no, 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 esas reuniones son un poquito larguitas, No, pero pero bueno, valía la pena porque teníamos que escucharte, Carolina. Pero bueno, ay, cuéntanos ahora sí, ¿cómo fue esa reunión? ¿Qué nos trajiste para que nuestro estimado doctor Esteban nos cuente cómo podemos mejorar esto? Te escuchamos, per- Carolina. bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, gracias a todos los que están aquí, que nos están escuchando. Yo quiero ampliar una información que precisamente estoy llevando a todos los consejos, a todos los conjuntos residenciales, y es presentar una empresa que se llama Tómalo SAS, de quien yo trabajo ahí como gerente comercial, y ha sido un impacto muy positivo cada vez que llevamos esta innovación, esta idea que es diferente a todo lo que hay en el mercado. Les voy a explicar qué es Tómalo SAS y qué es lo que hemos estado llevando a los consejos. Es una startup que está revolucionando en el mercado de consumo todo el tema de compra de productos de la canasta familiar. Y lo estamos llevando a los hogares, lo estamos llevando a los conjuntos residenciales mediante una tecnología de última generación. Es algo diferente. Si para poder comprender un poquito, nuestro objetivo es dispensar. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Dispensar de una manera diferente. Y eso es lo que, por eso estamos impactando. Así que, si me permiten, les quiero hacer una pequeña presentación porque todo este tema está súper novedoso. Entonces, pues lo que quiero es compartirles. Claro, Ustedes me... Carolina, bien puedas, no hay ¿Sí? ningún inconveniente. Claro, sí, señora. Inclusive ahí ya estás empezando a proyectar. Y bueno, tu conjunto residencial, tómalo todo. Bueno, suena interesante. Síguenos contando, por favor. Tan bello. Muchísimas gracias, Jorge Enrique. Bueno, mira, queremos trabajar juntos para impactar y para hacer cosas diferentes en la PH, en la propiedad horizontal. Queremos optimizar, como dice ahí, la calidad de vida de nuestros residentes. ¿Y cómo lo queremos hacer? Hemos notado y empezamos a estudiar desde hace muchos años que el residente está exponiendo su seguridad cuando tiene que ir a salir a hacer compras. Por otro lado, estamos pagando un poquito más caro y tenemos que esperar con servicios, con aplicaciones como Rappi. Pero muchas veces cuando el residente tiene una necesidad a las 10, 11, 12 de la noche y tal vez esas tiendas que están cercanas estén ahí, pero ya están cerradas. Y desafortunadamente aquí vemos que la copropiedad pues no gana nada, nada porque igual el residente tiene una necesidad, de una manera u otra la tiene que suplir, pero la copropiedad no gana nada. ¿Qué queremos nosotros? Hemos traído una solución. Hemos querido traer algo diferente a los residentes. Con nuestro equipo de trabajo, que ya llevamos más de 10 años en este proceso de estudio, hemos decidido traer grandes beneficios para tu conjunto residencial. Lo que están observando ahí en la parte izquierda son nuestros equipos. No existen en el mundo, están patentados, somos orgullosamente colombianos y se han diseñado, se han fabricado aquí en Colombia, nuestra sede es aquí en Bogotá. Son diferentes, hemos ganado premios por el diseño. Hace poquito estuvimos en Fede Lonjas en un evento especial, invitados por el presidente, por Mario, porque quiso llevar esta nueva tecnología precisamente a los administradores como parte de toda esa capacitación que están llevando a todos los administradores, igual que estos programas como tú estás haciendo y con Esteban. ¿Cómo se hace la compra? Por medio de una aplicación. Aquí los residentes no tienen que usar ni efectivo, ni monedas, ni que se trabó el producto, nada. Es algo completamente diferente. ¿Qué queremos?
que los residentes estén 100% más seguros, pues obviamente es inefectivo. Estamos trabajando que sea mucho, es mucho más rápido, porque obviamente el residente tiene que bajar y interactuar con su equipo. Eh, Siempre vas a tener un servicio 24/7. Los equipos están continuamente monitoreados porque todo el diseño de los equipos se ha hecho por medio de inteligencia artificial. Las bandejas, todo lo que ustedes ven internamente son parrillas inteligentes. Y lo más interesante de todo es que tenemos precios competitivos. No vamos a tener precios altos, sino simplemente estamos al nivel más o menos de un éxito, para que ustedes tengan una idea que vamos a tener precios muy buenos con los productos que tenemos dentro de los equipos. Ahora bien, nosotros lo que hemos querido es esta propuesta innovadora, traértela a tu conjunto. ¿Cuál es la idea? Ubicar dos equipos inteligentes sin costo y aumentando esa diferenciación que queremos tener frente a otros conjuntos residenciales, ofrecer un servicio innovador y exclusivo. Nuestro plus para los conjuntos residenciales es que no necesitamos que ustedes se obliguen a tener dentro de sus conjuntos los equipos. Hacemos una prueba piloto de 3 meses y a ustedes no nos obliga para nada. La idea es que vayamos de la mano con nuestro equipo y vayamos acompañando todo este proceso de capacitación del manejo de la aplicación, que es muy amigable, es muy sencilla. Esto es apto para todas las edades. Y en ese piloto, en esa prueba piloto, vamos llevando todos los promotores, tenemos una brigada de capacitaciones, vamos abajo dice, activaciones, es decir, llevamos regalos para que vayamos de la mano con las administraciones y los consejos, haciendo esta actividad diferente. Detrás de Tómalo no es tanto los equipos, es todo un programa que hemos creado. Nosotros nos encargamos y somos responsables del pago del consumo de la energía, también de todo lo que tiene que ver con el surtido. Más o menos surtimos 3 veces a la semana según la rotación de producto, pero también nos encargamos de lo que es la instalación, el mantenimiento, servicio al cliente, todo el control de calidad de los productos. Y aquí Bueno, quiero que, Carolina, a mí me interesaría que me cuentes si, ya que dices que te encargas del surtido de las máquinas, tus muchachos me van a llevar hasta mi apartamento todo lo que yo pida. no, Jorge Enrique, No, no, Jorge Enrique, vas a tener tus dos equipos inteligentes en un lugar estratégico dentro de tu conjunto residencial. Igual el residente baja, igual ya hoy día estamos acostumbrados a bajar porque por seguridad, las personas de Rápido o quienes que se encargan de los domicilios por lo general no pueden ingresar al conjunto, entonces se quedan en recepción. Entonces ya tenemos como pues ese hábito que el residente baje. Entonces va a bajar a su equipo, a sus dos equipos inteligentes y enfrente al equipo va a tener esa interacción, esa experiencia de compra. ah, Pero la no, idea Carolina, es, entonces yo le digo al vigilante que me suba eso, porque yo a las 11 de la noche ya estoy en pijamado, bien delicioso en la cama, mirando una película y bajar hasta el primer piso, no, olvídate. Para eso está el vigilante, el recorredor que me lo traiga. no, Jorge Enrique, ¿Por qué? porque precisamente de nuestra seguridad es que cuando tú bajas la aplicación, tú la bajas desde tu celular, está en tu celular y el responsable del manejo de la aplicación eres tú. Entonces, como te digo, aquí lo interesante es que ya ha habido un cambio de hábito en los residentes. Y el tema es que si tú tienes una necesidad de alguna compra, inclusive no tengas que salir. Muchos residentes tienen que salir, exponerse y obviamente ya sabemos cómo estamos viviendo en este país Bueno, desafortunadamente. Carolina, ya háblame de platica, que es lo que más me interesa. Ahí vamos a aplicar el CBY, o sea que me quede platica a mí como conjunto, ala. Sí, fíjate que parte de lo que estamos ya trabajando es que tiene que haber un gana-gana. Y aquí participan tres como personas o tres
eh, eh, beneficiados. Cuando creamos este proyecto, obviamente nuestro enfoque primero fue llevar el mejor servicio al residente. Y a medida que hemos ido caminando en esto, también hemos visto que es muy importante, no solamente es el residente, también es la copropiedad, lo que tú me estás diciendo, también es la copropiedad. Y tercero, nuestros administradores, la administración. Para nosotros, estas tres, quienes integran todo este servicio, a quienes les queremos llegar, para los tres va a haber un gana-gana. Entonces, a medida que vamos visitando los conjuntos, vamos mirando y vamos negociando, porque sí va a haber un porcentaje sobre las ventas. Y aparte de Uy, eso, ya te tornaste súper interesante. Y esta partecita sí no la vamos a hacer pública porque si me queda platica a mí, pues hombre, no, yo no lo voy a hacer público. Tranquila, eso lo hablamos nosotros en privado. no, mira que no tenemos que hablar nada en privado. Eso no Ah, es, no, ¿cómo no, así? no, 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 no. Nosotros todo lo que hacemos es transparente. Precisamente desde Tómalo lo que queremos es generar el mejor servicio y nosotros no queremos ir a hacer absolutamente nada ilegal, no nos interesa, queremos marcar la diferencia desde ahí y todo lo que ofrezcamos está sobre la mesa. Entonces Ah, no va a bueno, haber ningún perfecto. problema. Entonces, tranquila, por mí, como te decía, la semana pasada aprobamos ya que tú nos coloques esas, no dos, como tú decías, sino cuatro máquinas. Y Excelente, las vamos a colocar una al lado del salón comunal, otra aquí por donde está la portería, y así las vamos a ubicar bien estratégicamente para que no haya ningún problema. Y pues bueno, esperemos a ver que excelente. Esteban no nos diga que, pues, que sí puede haber problema por eso. ¿Cierto que No, no? te ¿Cierto aseguro que no, que no. Esteban? Ah, bueno, Esteban, nos puedes apoyar. Ahí no hay ningún problema. Son De cuatro acuerdo. máquinas que ya Consejo de Administración Ojo, aquí, decidió que se coloquen en sitios estratégicos dentro del conjunto. Y listo, no hay problema. pero quiero que hay que analizar es qué tipo de vinculación contractual se va a hacer entre Tómalo y la copropiedad. Uno, dos. ¿Por qué lado lo vamos a tomar sin que la copropiedad, que es la que tendría que analizar la propuesta que hace la empresa de Carolina, por qué lado lo podría tomar? Yo lo enfoco por el lado de explotación de bienes comunes, ¿cierto? Y ahí Sí, se recibiría una contraprestación, una contra. amén de que este tema, que lo tendrán que dejar para otro día, que yo sé que Jorge más adelante te hará partícipe, Caro, Gracias. es analizar de qué manera, sin ir a hacer trampas, sin incurrir en fraudes, se hacen las cosas correcta y legalmente. Para eso, pues ustedes tienen la oferta dentro de sus obligaciones y dentro de lo que ofrecen. Ustedes se comprometen a pagar los servicios, ¿cierto? El valor, el costo que ya ustedes lo tienen analizado y que luego ya en otra ocasión explicarás, pero que entienda que este es un servicio que va principalmente al residente. La copropiedad que va a ganar, desde mi punto de vista, si se hace como una simple explotación de bienes comunes, bien asesorados, bien contratados, entendiendo a qué se obligan tributariamente, sin hacer fraude, repito, sin No, hacerle el fraude a la situación. Yo creo que aquí sí puede haber una buena contraprestación por la utilización. Como ustedes ven ahí, pues qué superficie le estaría quitando dos de esas neveras cuando ni siquiera es un servicio como un establecimiento comercial, porque no es un establecimiento comercial, sino que es a través de una aplicación. Me parece muy interesante, Carolina, y yo sé que en algún momento Jorge te llamará para que amplíes todo esto que estás ofreciendo. Bueno, Bienvenida a la propiedad horizontal, Carolina. Carolina, gracias. precisamente te iba a preguntar, ¿a qué número es que hay que llamarte para que podamos tener el servicio de Tómalo en el conjunto? Pero así como lo dice Esteban, sin fraudes y a lo legal, por favor. A, a lo legal, ahí está la información. Mi número es el 322-223-8590 y ahí, como pueden ver, ahí está mi correo. Estamos a su servicio y estamos listos para hacer cosas diferentes, siempre en beneficio para el residente con las últimas tendencias de la PH. Muchísimas gracias,
Jorge Enrique y Esteban, por este espacio. Claro, Carolina, y a ti muchísimas gracias por esa explicación de ese posible negocito que podemos hacer para que tengamos la posibilidad de tener todo esto dentro del conjunto. Lo que no me gusta de este servicio es que me va a tocar bajar a mí hasta el primer piso, vivo en un décimo, ir hasta la portería con el frío tan tremendo que hace en el parqueadero. Esteban, ¿cierto que yo le puedo decir como soy el consejero, soy uno de los miembros del consejo, le puedo decir al vigilante que vaya y me traiga lo que acabo de pedir a través de la aplicación y que me lo suba al apartamento? A fin de cuentas, para eso está en el conjunto, para eso es Bueno, mi volviendo, vigilante. volviendo a esa dinámica que teníamos, Jorge. Claro, Sí, muchas gracias. Espero verte Gracias, pronto. chao, Caro. Volviendo gracias, que estén muy bien. igualmente, volviendo a esa dinámica, ahora entonces entraríamos en el hecho de que el guarda de seguridad, bien sea como le digan, portero, rondero, el de la ronda, el del recorrido, se va a convertir en domiciliario de los propietarios o residentes. No, 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 no. Qué pena, pero eso no es así. Ah, entonces, Únicamente para los que somos del consejo, para nadie menos más. todavía. No, como así que Recuerda lo que menos. estaba diciendo, recuerda lo último que estaba diciendo. Es el hecho de ser consejero algo que te está poniendo una responsabilidad encima, empezando por la elección, el voto de confianza que hizo la Asamblea en esos miembros del Consejo, que solamente ejercerán funciones de consejo cuando se reúnen válidamente en esas sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Administración. Por fuera, no podrán ejercer funciones de consejo. Que hayan algunas prebendas en el pago de las cuotas ordinarias, ya eso dependerá del reglamento de propiedad horizontal. Pero en la utilización, en las funciones de administración en cuanto a impartir instrucciones o dar órdenes a aquellas personas que nos están sirviendo o nos están prestando el servicio de vigilancia, de seguridad y de aseo, no podemos incurrir, porque recordemos que de ninguna manera un personal o el personal de vigilancia se puede convertir en un personal de tipo domiciliario a beneficio de uno o de varios propietarios. Eso no Ah, tiene no, ningún es sentido que, y no eh, es objeto de la persona jurídica de la propiedad horizontal. Y tampoco estará, te lo puedo asegurar, en los contratos que suscriban los administradores o representante legal con las empresas de vigilancia y de aseo. no, es que precisamente para allá iba. Mire, es que sencillamente, si no me llevan el pedido que yo haga a estas máquinas dispensadores, sencillamente no les firmo el contrato. Se lo cancelo inclusive, porque yo le puedo cancelar en el momento que quiera el contrato al administrador. Y Al si no me hace presidente. caso, claro. Y si no me hace caso el administrador, entonces le digo al consejo que sencillamente que me lo manden a volar y que ¿por qué? Porque no me hicieron caso. Porque tenemos que cancelarle ese contrato a la empresa de vigilancia. ¿Por qué? Porque el vigilante no me hizo caso, ni le hace caso a mis compañeros de consejo de administración que son tan importantes como yo. Y por lo tanto el vigilante también tiene que llevarles el domicilio desde donde esté la máquina dispensadora que nos presentó Carolina hasta nuestros apartamentos, a la Bueno, hora que sea. ahí volvemos a lo mismo. De la misma manera que el Consejo de Administración elige o nombra al administrador y a su suplente, que cosa que no cumple, porque aquí nos pasamos la ley 675 de 2001 por la faja y hasta el reglamento. Resulta, sucede y acontece que asimismo deben hacer la remoción del administrador. ¿Cómo así? Es que el presidente no puede enviarle su cartica de terminación de contrato al administrador. Pues no. Primero que todo, porque el presidente no representa al consejo. Que el hecho de ser presidente, volvemos a lo mismo. Artículo 50, parágrafo primero. Para efectos de suscribir el contrato lo firma el presidente del consejo. Cuando no hay consejo, lo firma el presidente de asamblea. En ese momento, y solamente en ese momento, el presidente representa a la persona jurídica. Y esa representación, o reinado para muchos, durará lo que dure la firma.
Ahí se consolida la vinculación contractual. Ahora, para darle por terminado el contrato, el presidente solito es simplemente un propietario residente y no puede tomarse atribuciones del representante legal, que era el mismo administrador. Entonces, como órgano colegiado, el consejo se deberá reunir, someter a votación la decisión, deliberar y votar, y si la decisión es dar por terminado el contrato, pues así lo debe hacer saber el presidente, que muchas veces manda el comunicado a nombre propio o en representación del consejo. En mi concepto, el consejo debe enviar el comunicado con acta o con copia del acta o manifestando el acta de reunión tal que tomó la siguiente decisión y firman todos los consejeros y me refiero a los principales. Sí, claro, por eso nosotros del Consejo tranquilamente le estamos enviando comunicados todo el tiempo a todos nuestros propietarios, a todos nuestros amigos, y Todo el ahí les tiempo. informamos, claro, ellos ¿Y qué tienen que estar informan? enterados de todo. ¿Qué informamos? A ver, que el presidente del Consejo le ha firmado el cheque a la empresa de vigilancia o que al de la empresa de aseo no se lo firmó porque no le hicieron, no me limpiaron bien la puerta del apartamento. Y usted hubiera visto, es que al niño se le cayó el helado y tropezó contra la puerta, pero la niña de aseo, eso fue como a las 6 de la tarde, que es que ya se había ido. Entonces esa puerta amaneció sucia. Y no, qué pena, pero eso no es así. Ella tenía que estar ahí para limpiar la puerta del apartamento. Entonces, qué pena, por eso no le estoy firmando todavía el cheque. Y eso se lo En, estamos avisando a todos los propietarios ah, a través del correo electrónico, porque para bueno, eso yo no están. sé qué, no sé qué me causa más escozor, si el hecho de que existan consejeros que se crean con la facultad de aprobar o denegar un pago cuando el ordenador del gasto es el administrador representante legal y quien hace los pagos es el administrador representante legal. Primero que todo, un consejero solo aprobando pagos, rechazando pagos, diciendo que ese pago que no se paga, fácilmente estaría incurriendo en un abuso de confianza. ¿Por qué? Porque es que él solo es un propietario que podría estar ejerciendo la función de un representante legal, que es el administrador, y eso se llama usurpar funciones. Y si eso es con la anuencia de todo el consejo o por orden del consejo, pues entonces, bajo la figura del famoso tesorero, que no existe en propiedad horizontal, ahí tenemos una extralimitación de funciones, una usurpación de funciones, que es lo que conocemos como coadministración. ¿Qué sucede? El consejo de administración no contrata ni despide a nadie. El consejo solamente elige y remueve al administrador. No tiene ninguna injerencia el consejo sobre a quién contrata al administrador o a quién le da por terminado el contrato. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por una medio bobadita, es que el Consejo de Administración no tiene personería jurídica. El Consejo de Administración, repito, es un órgano de administración, dirección y control que crea la Ley 675 de 2001, pero el único órgano de representación que existe en propiedad horizontal es efectivamente el administrador. Entonces el Consejo ni contrata ni despide, aunque eso suele suceder en algunas propiedades, ¿cierto? Pero el Consejo no tiene ninguna injerencia en eso. Ah, que puede participar en la decisión en cuanto a recomendación y emitir sus consideraciones al administrador. Maravilloso. Y que quede en acta si están o no están de acuerdo. Pero ojo, no ordenan y no mandan al administrador para decirle contrate a X, Y o Z. ¿Cómo así? O sea que siendo nosotros del consejo, no le podemos decir que firme el contrato con el señor que nos va a impermeabilizar las fachadas, siendo que ya lo Para nada. conocemos todos y es todos los del consejo lo conocemos y es un gran amigo nuestro. Para nada, porque detrás de eso viene el famoso CBY. ¿Cómo voy? ¿Cómo así que se ve lleno? Nada. Si acaso el Señor Claro. nos invita por ahí para diciembre, nos invita a una rumbita y una botella de amarillito bien sabroso y podemos compartir con él un asado bien,
bien chévere, pero eso pues no se da todos los días, sino cuando hay necesidad de llamarlo para que impermeabilice fachadas. No, 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 no. Suele suceder que algunos consejeros le dicen al administrador, pues claro que eso no es aquí en Colombia, ¿cierto? Le dicen al administrador cuál o qué están ofreciendo para la copropiedad esas empresas de vigilancia. Y comencemos por decir que las empresas de vigilancia no pueden ofrecer ninguna dádiva o coima o soborno, ni los famosos valores agregados que no existen en propiedad horizontal. ¿Qué sucede? Que los consejeros, algunos consejos creen que son juntas directivas de empresa y que son los que negocian y son los que deciden y los que mandan. Y no es así. En el contexto de la propiedad horizontal, quien contrata es el representante legal. Ahora, el monto de la contratación dependerá también del rubro que le haya aprobado la asamblea y si necesita hacer algún otro tipo de contratación, deberemos acudir al reglamento de propiedad horizontal por si de pronto el administrador, que como representante legal debe tener cierta autonomía, puede, digámoslo así, hacer uso de hasta cierto monto y de cierto monto hacia cierto otro, pues tendrá que tener la autorización del consejo, pero es la autorización para llevar a cabo el acto contractual. O sea, sí, contrate, sí, pague, pero no es contrate a X o páguele a este o no le pague a aquel. Esas no son las funciones del consejo de administración. El reglamento podrá autorizarlos o facultarlos para autorizar contrataciones, pero por el Sí, valor. Entonces eso hay que bueno, tenerlo en listo. cuenta, pero no es decirle al administrador, ¿Cuánto consumió el usted mes tiene que anterior? contratar a X o Y. Eso no puede ocurrir. Bueno, listo, está bien, que no contrate a X o a Y, pero sí como tenemos la potestad de autorizarle el pago, y eso es por norma, porque así nos lo exigen los bancos, que Ah, debemos tener una Tenga muy claro. herramienta muy interesante y ya se la los muestro. famosos tokens o Sí, doble sí, sí, firma. sí, mire, 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 Bueno, aquí está lo más hermoso con este token, es que el maravilloso, administrador me tiene que hacer caso porque si no, no autorizo el pago de Mira él los históricos mismo. de WhatsApp. maravilloso, Le puedo tener de ahí retenido, demorado el pago hasta cuando yo quiera. ¿Todo por qué? Porque Mm. tengo este segundo token que es el que más me sirve. maravilloso. Entonces vamos a algo. Yo no sé de dónde los bancos, algunos, se han inventado esa maravillosa idea de que las propiedades horizontales son personas jurídicas que tienden a ser sociedades comerciales o pertenecen al ámbito comercial. Entonces, nos vamos a ir al artículo 34. Enseguida voy a compartir. Ay, se me perdió. Bueno, ya se lo voy a compartir. Quiero mostrarles dos cositas. Lo primero, pero esto enseguida. Vámonos para el artículo 34. Debemos entender que nuestro... ¿Y por qué si es el 33? Siempre me confundo. Ahí está. La naturaleza y las características de la persona jurídica de la propiedad horizontal. Entonces vamos a leer el artículo 33 de la Ley 675 de 2001. ¿Qué dice ese artículo? Lo voy a agrandar. La persona jurídica originada en la Constitución de Propiedad Horizontal es de naturaleza civil, no es comercial, no es una empresa. Entonces no empecemos a pensar que es lo mismo que una cooperativa, que una empresa, que un colegio, que una institución, que una organización, que una junta, que una junta de una junta de acción comunal. No. Este frase que sigue, sin ánimo de lucro, significa que contablemente se va a manejar como una entidad sin ánimo de lucro y que en propiedad horizontal no existe en teoría ni déficit, ni ganancias, ni utilidades, ni, ¿cierto? Ni superávit. En las sociedades comerciales, cuando hay ganancias o cuando hay utilidades, esas utilidades se reparten entre los socios. En propiedad horizontal, no. Por eso es sin ánimo de lucro. Por eso, si acaso acá contablemente podemos hablar de excedentes, ¿cierto? Pero no se van a repartir entre los propietarios, porque resulta y sucede, acontece
que todo lo que ingrese la copropiedad horizontal por conceptos de expensas comunes, necesarias o no necesarias, a través o subsidiadas a través de cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, en algunas cuotas voluntarias, pero desde el reglamento bien fundamentadas, en otras las multas, los intereses van directamente, primero que todo, para el pago de expensas comunes, o sea, de las erogaciones o gastos que tengan en común los copropietarios. Sin embargo, también hay que cumplir con unos servicios públicos comunes y, ¿por qué no? En algunas ocasiones, la asamblea puede determinar la destinación de ciertos dineros, pero no se van a repartir entre los propietarios. Ahora bien, cuando decimos eso que es de naturaleza civil, entonces ya queda descartado de plano que es una empresa. Vamos al tema que estabas hablando tú, que era precisamente cuál, Jorge, lo que estabas hablando antes de hablar de esto. Entonces, como somos una, como somos, como decidimos, los bancos deberán entender que en aquellos casos en donde exijan para el manejo de las cuentas, que es del representante legal, y hay dos tokens. Lo que yo sugiero por experiencia es, el principal lo tiene el representante legal. Duélale a quien le duela, así le dé rabia a los consejeros. El representante legal, el administrador, es el ordenador del gasto y es quien hace los pagos porque así lo determinó la ley y porque además es el representante legal. Pero el otro token me parece válido que lo tenga el consejo, pero como verificador, no como autorizador. Porque cuando un consejero está autorizando el pago o está negando el pago a un proveedor, a un contratista o a una obligación, él es un propietario que está decidiendo sobre los recursos patrimoniales. Los recursos patrimoniales están en el artículo 34 y esos recursos patrimoniales son administrados ¿por quién? Por el administrador. Entonces, un propietario no puede ejercer funciones de representante legal porque ahí tenemos también lo que se llama una ¿qué? Extralimitación de funciones, una usurpación de funciones del representante legal y por lo tanto, tranquilamente el administrador puede decir que están coadministrando. Recordemos, la propiedad horizontal no tiene un patrimonio autónomo, tiene unos recursos patrimoniales y están conformados, según el artículo 34 de la Ley 675/2001, por los ingresos provenientes de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos y demás bienes e ingresos que adquiera o reciba a cualquier título para objeto de qué? Para cumplimiento de su objeto, por un lado. Y cuando hablamos de aquellos consejeros que se les dan de muy biblias, de muy vivos, ¿y qué ofrece esa empresa de vigilancia? Primero, la empresa ya está incurriendo en un delito. Si está diciendo que para que nos contraten le damos 20 cámaras, le damos 20 millones, le damos 30 millones de reinversión. Eso no existe en propiedad horizontal. Son una empresa. Aquí en propiedad horizontal es de naturaleza civil. Y peor todavía, cuando lo ofrecen y lo aceptan, entonces le tengo esta belleza. ¿Qué dice acá? Vamos a leer. Vámonos al artículo 250A del Código Penal colombiano. Si en algún momento me da internet, que no me quiere dar. Así, ahí dio. Sí, sí, sí. Corrupción privada, ¿cierto? Vamos a ampliar. El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él la contratación o a un tercero en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 10 hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado
o asesor de una sociedad, asociación o fundación que por sí o por interpuesta persona reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado en perjuicio de ella. ¿Cómo le quedó el ojo, mi estimado Jorge Enrique? No, pues usted me está dejando muy aburrido porque la verdad, todo lo que yo he venido haciendo en el Consejo de Administración y más cuando he sido presidente, no me está sirviendo para nada. Usted me está dando a entender que ni siquiera puedo firmar un contrato para que me investiguen al administrador. Y que eso pasó en el conjunto residencial La Octava Maravilla del Mundo. Yo, siendo el presidente del consejo, tuve que coger mi esferito y firmar el contrato con un colega suyo, muy simpático él, que me fue a investigar por qué se me habían perdido unos cheques del banco y por qué los habían intentado cobrar y me estuvo investigando todo eso. Y yo le firmé el contrato porque yo era el presidente del consejo, tranquila y dulcemente. Y pues obviamente el administrador ahí le tuvo que pagar sus honorarios. No, pues eso no tenía por qué haber ocurrido, porque es que si el presidente del consejo contrató a un abogado, él es el que contrata. ¿Cómo? No, no, Entonces, no, no, lo no, está no. contratando a nombre propio. El único representante legal que tiene la propiedad horizontal o una propiedad horizontal es el administrador. Entonces, el presidente del consejo también debe cuidarse, sí, como aquellos que estaban en el flyer que tú estuviste por ahí publicitando. ¿Cómo estaban esos consejeros? Ah, Uno no, todos hermosa. juiciosos con la banda que les Ah, con acreditaba la su banda cargo. presidencial. Listo. Claro, sí, Resulta, señor. sucede y acontece que no faltará el presidente que creyendo que está ejerciendo su función, escribe mal o redacta mal el contrato. Sí, él está autorizado para firmar el contrato, pero no por ser el presidente nomás. Es por ser presidente del consejo que al tenor del artículo 50 representa para ese efecto a la persona jurídica y debe ponerlo ahí. Pero no, yo, Jorge Enrique Hernández, presidente del consejo, entre las partes, yo, Jorge Enrique Hernández, está identificado tal, presidente del consejo o excelentísimo presidente del consejo. Y Esteban Gómez, administrador de propiedad, o que llamará contratista, a partir de ese momento, si no se deja claro en virtud de que ese presidente está contratando al administrador o está suscribiendo el contrato, perdón, en cabeza de quién queda el contrato como contratante, el presidente y contratista el administrador. O sea que el que le tendría que pagar al administrador sería el presidente del consejo. Pero es la única ocasión, el único momento, el único contrato en el cual el presidente asoma sus narices. De resto, el presidente ni contrata a abogados, ni contrata al contador, mucho menos el consejo, ni contrata al revisor fiscal, ni le firma el contrato al ingeniero que va a hacer la obra de fachadas, nada de eso. Peor aún, conocí el caso el año pasado, sino que no encontré el contrato. Todos los contratos que firmaba la administración llevaban la firma del presidente. No, pues que ese es el derecho. Así es como tienen que estar los contratos. Porque si no, ¿qué garantía vamos a tener nosotros los miembros del consejo para responderle ante nuestros vecinos? No, pues es que las garantías las pierden cuando toman malas decisiones y cuando todas sus decisiones son contrarias a lo que son sus funciones, a la ley y al reglamento. Ahí sí van a obtener el título que muchos quieren, porque es evidente que muchos consejeros, cuando se ejerce mal la consejería, no estoy diciendo que todos los consejos, hágalos ahí, pues Ve madre, aquí, todos con banda y hermosos. todo, A ver, bueno, aquí la imagen vicepresidente, no me convence mucho la banda presidencial a mí como quedó, porque me colocaron unas gafas que no estoy utilizando. Pero pero miren, bueno, pero el mira, listo, vicepresidente sí quedó titino vice, y la tesorera quedó pero radiante. No se lo imagina usted. Y ahí atrásito quedó escondido el como todo fiscal, fiscal. Claro, él tenía que ¿y esos de quedar dónde así como salieron, hombre? escondidito. Ah, no, pues somos, ¿Eso es somos una todos junta los de del acción comunal o consejo. qué? No, 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 ¿Eso no, es una no, junta de somos los acción? del Ah, es un presidente, consejo.
Sí, somos los del consejo. No, el Consejo de Administración, lo único cargo que tiene es el de presidente. O Y sea, ojo, yo. Ay, ¿no? gracias. Lo acaba de decir usted. Yo pero, soy el único. pero entiéndase que el cargo de presidente tiene dos funciones, digámoslo que así. Una, que es la de firmar el contrato que la trae la ley. Y la segunda, digámoslo per se, por su naturaleza. Presidente viene de presidir, no de mandar. Presidir las reuniones de consejo, ser el moderador. Ah, pero es que nosotros tenemos secretario. Esa figura de secretario de consejo, ¿dónde tiene que estar desarrollada? Pues En en el todas las reuniones de consejo. No, tiene que estar consagrada y desarrollada en el reglamento de propiedad horizontal, en donde deben decir qué hace el secretario. Entiéndase que el secretario lo único que hace es las actas de consejo. Pare de contar. Eso es todo. Ahora bien, mucho cuidado. El presidente no representa al consejo, no toma decisiones solitos. El presidente no firma nada en nombre del consejo. Lo que, señor propietario, si a usted le llega un comunicado, como dicen muchos, un oficio, los oficios son allá en las entidades públicas y si acaso en los juzgados, ¿cierto? O si a usted le llega un documento, una carta, un comunicado, en donde firma Jorge Enrique Hernández, presidente de consejo, eso que está ahí, cualquier cosa que esté ahí y está firmada solamente por el presidente, es una manifestación del presidente de consejo. Eso no es un comunicado oficial del Consejo de Administración. ¿Es de quién? De la persona que lo envía. Que a él le pareció importante ponerle debajo su nombre, presidente de consejo, es otra cosa, pero es comunicado de él. Una cosa es un comunicado del consejo, en donde por al menos amabilidad y respeto firman los principales, para que se sepa quiénes están enviando eso. Que me parece muy práctico que un consejo envíe comunicados. No es cada 8 días, eso sí. No, porque ¿cómo se van a dar cuenta, dijiste ahorita, los propietarios? Recuerda, mi estimado Jorge Enrique, que de toda reunión de consejo de administración, válida, eso sí, quedarán actas. Esas actas tienen y deben que estar a disposición, junto con las actas de asamblea, tienen que estar a disposición ¿de quién? De los propietarios. ¿Y por qué? Porque resulta, sucede y acontece que las actas no son para que las guarde el secretario de consejo, ni son para que las tengan allá guardadas. ¿Cómo es posible que existan consejos que en septiembre son firmando actas y desatrasándose de 6 meses atrás? Si ustedes revisan el artículo 51, porque a mí me gusta ver para creer, funciones del administrador. Entonces, empecemos. La administración inmediata del edificio conjunto estará a cargo del administrador, quien tiene facultades de ejecución. Claro, él ejecuta las decisiones, las sanciones, ejecuta el presupuesto, conservación. ¿Quién es el que se encarga de conservar los bienes comunes? Entiéndase, bienes comunes, todo elemento que sirve como común y servicio común. Representación es el representante legal. Y recaudo, ahí están las funciones de tesorería en el administrador, no en un consejero que es un propietario solito. Sus funciones básicas son, y vamos a ponerlo acá, la número 3, poner en conocimiento. ¿Qué significará poner en conocimiento? Es Pues que se decirle a sepa. a los propietarios residentes, decirles, ya están las actas, o si alguien se la pide, entregarla. Poner en conocimiento a los propietarios y residentes del edificio o conjunto las actas de asamblea y del consejo de administración si lo hubiere. Pare de contar. Entonces, esos consejos por ahí que se las dan de mucho café con leche a ciertos administradores, vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad. Hay Claro, varios, claro. Es hay que varios eso casos. lo tenemos que hacer por la Hay 1589 varios casos. también. Ahí para que haya acuerdo de confidencialidad, primero me definen en el reglamento qué información va a ser confidencial para la copropiedad. O, si mucho, en un apartado en la política de tratamiento de datos personales. Primero me tienen que definir qué es confidencialidad, porque lo que es confidencialidad para ti puede ser para mí no. Y si no está ninguna reglamentación en los estatutos, o sea, en el reglamento de propiedad horizontal, no hay nada. Uno. Dos.
¿Qué confidencialidad hay que manejar en un consejo de administración cuando todo lo que se toca ya tiene que ver es con la copropiedad y tiene que mostrársele a la copropiedad? Ah, pero peor aún, hay administradores que le exigen a los consejeros dizque firmar acuerdos o si no lo sacan. No, señor, administrador, usted no tiene esa facultad, no sea abusivo. ¿Y será que en un consejo de administración hablan de la fórmula de la Coca-Cola o qué? ¿O de qué? ¿O de algo súper secreto? Pues no, no, ¿O de no, un no sigilo tanto, profesional? no No, tanto como la fórmula de la gaseosa, pero no nos podemos comprometer nosotros, los 6 consejeros que estuvimos de acuerdo en que Juanito nos estaba estorbando y que teníamos que sacarlo y lo expulsamos de una vez. Eso es confidencial porque es de nosotros, y para eso no. no lo podemos hacer. Ojo, ¿Cómo ojo. así que Todo lo ojo? que se trate en el consejo de administración sí debe tener prudencia, porque no nos digamos mentiras. En aquellas anticopropiedades en las cuales hay anticonsejos, esos anticonsejos no han terminado la reunión cuando ya una torre o un bloque ya sabe lo que están tratando. Eso sí hace parte ya de la educación y de la cultura de los consejeros. Uno. Dos, en las actas reposan las decisiones, ¿cierto? Que se tomen y el transcurso de lo que se considera importante. Esas actas estarán a buen recaudo del administrador en el libro de actas de consejo. Para el caso de hacer público esas actas, el administrador sí tiene que ser responsable y bajo el tenor o al tenor de la ley 1589-2012 y obedeciendo a las políticas de tratamiento de datos personales que supongo que tienen todos, como deben tener, deben proteger los datos que gozan de especial protección. Entonces, si Jorge Enrique le dice al administrador que por favor le entregue, facilite copia o le entregue o le envíe el acta de Consejo de Administración de enero de 2025 a julio de 2025, primero el administrador no tiene por qué negarle. Y si lo niega, ya sabemos que es o mal administrador o algo está escondiendo. Pero si le dice, por habeas data no le puedo compartir, es un administrador que ni sabe qué es habeas data y que con toda seguridad no es bueno. El administrador lo que tiene que decirle es, sí señor, déjeme yo reviso que si hay datos privados, o mejor dicho, si hay datos que no sean públicos, especialmente aquellos que sean sensibles, de categoría sensible, o privados semiprivado, yo debo proteger esa información, ya sea pixelarlos, subrayarlos, esconderlos, borrarlos, y le hago entrega del acta sin esos datos. Por ejemplo, números de celular, correos de los propietarios, ese tipo de cosas, creencias religiosas, ideologías políticas, historia clínica. Pero Esteban, ¿cómo vamos a hacer entonces? Porque nosotros tenemos que expulsar a ese consejero. Nos está molestando la vida y, mejor dicho, es como si se hubiera puesto de acuerdo con usted porque en plena reunión de consejo dice que no podemos tener el beneficio del parqueadero. Entonces un consejero así no nos sirve porque nos perjudica a nosotros. Tenemos que deshacernos de él como sea. ¿Y cómo lo sacan? El Y mismo si consejo. no, pues no, pues nosotros mismos no lo volvemos a invitar a las reuniones, cambiamos el día de las reuniones, lo que sea, pero no lo volvemos a convocar o a invitar. Y no, Entonces, si llega, mire, es más, si llega a presentarse a la reunión de consejo, acabamos la reunión, nos vamos, nos paramos y nos vamos. yo sí tengo Así, que decir algo acá, discúlpame, Jorge. Ángela, los certificados de tradición, que le llaman así, certificados de tradición, son documentos públicos. Al ser documentos públicos trae información pública. Y si trae datos de personas naturales, son datos públicos. El nombre, la cédula, la dirección que aparece ahí en el certificado de tradición son, no, son datos personales públicos, porque aparecen precisamente en documentos públicos. Eso no tiene nada de confidencialidad. Hasta una escritura es pública. ¿Sí? Certificado de nacimiento, sí, registro civil. Entonces, tenemos que tener en cuenta las definiciones. Bueno, eso lo haremos después. Jorge, sí, señor, el consejo,
el consejo de administración. Ahorita nomás hablaba con alguien que estaba pidiéndome una asesoría, consultándome algo, y me decía, es que me sacaron del consejo. Me sacaron. Es Oiga, que es pues, lo que toca, es que eso es lo no, que toca, tenemos que hacerlo cuando algún consejero está molestándonos la vida, lo sacamos. mandémosle el mensaje a quienes tienen que llegarles, a ciertos antirrevisores fiscales, a ciertos antiadministradores y a ciertos anticonsejos. Resulta, sucede y acontece que la elección del Consejo de Administración está en cabeza de la Asamblea. Y la ley 675 de 2001, ver para creer, vámonos al artículo 38, dice las funciones de la Asamblea y si nos damos cuenta, Sí, el numeral 5 nos determina que es función de la Asamblea elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración. Primero, el único órgano que remueve a un consejo de administración o a uno de sus miembros es la misma asamblea que fue la que lo eligió. Pero el reglamento de propiedad horizontal puede tener esa incompatibilidad. Recuerden que las inhabilidades son antes de asumir el cargo. Las inhabilidades. Por ejemplo, ser deudor moroso, tener una sanción en un año anterior. Deberían estar estipuladas en el reglamento como inhabilidad para pertenecer al consejo o no ser propietario, ¿cierto? O no tener poder. Esas son inhabilidades. Y las incompatibilidades es lo que ocurre siendo miembro del consejo. Incurrir en mora, por ejemplo. no, Pero, pues vea que usted me acaba de dar una idea. dímelo. A este consejerito que está haciendo cansón, sencillamente podemos aplicar el reglamento que dice que no puede tener sanciones por el comité de convivencia y Ah, bueno, pero espérate. que si tiene sanciones por el comité de convivencia, entonces qué pena, queda inhabilitado por 2 años. Y Perfecto, ya vamos a eso. aparte de eso, no podrá utilizar las zonas comunes de la copropiedad durante 6 meses. Ay, usted me O dio sea, una muy buena idea. le Claro, aplicaron todo. toda, Listo, muy toda. bien. Entonces vamos por orden, vamos en orden. Primero, Vale. el ejemplo del consejero que fue mal elegido. Listo. Vamos a suponer que se eligió un locatario como consejero sin haber tenido poder. El poder que le da la entidad financiera al locatario, que no es propietario, él se lo otorga para acudir. Yo solamente en 15 años he visto dos que dice que sí, puede pertenecer al consejo de administración. Bueno. Pero la mayoría dice solamente que le otorga, el representante legal del banco le otorga poder para asistir con voz y voto a la asamblea. Ya, no más. El locatario se lanza, se postula al consejo, el administrador no se da cuenta, no está pendiente, el contador que se supone que está ahí también debería saber si es locatario o no, cómo está la vuelta con las cuentas de cobro, y y el presidente de asamblea pues no hizo la pregunta, no verificó. Fue elegido. Listo. Pasan unos días, se reúne el consejo y se dan cuenta que él no es propietario, que es un locatario y que no tenía poder para representar al banco frente a la copropiedad como miembro del consejo de administración. Entonces vamos al reglamento. Si el reglamento dice de entrada que quien no tuviere la condición de propietario o se diera cuenta después de elegido y no cumpliere con esa condición, perderá la calidad de consejero. Ahí por reglamento la pierde. No es que lo saquen, sino que la pierde. Como aquel que incurre en mora y el reglamento dice, el consejero que incurre en mora perderá la calidad de consejero. Es el reglamento el que dice. Tal cual eligió la asamblea sometiéndose a eso. Pero si el reglamento no dice nada, entonces hay dos caminos. El primero, esperar si impugnan la decisión o no. 60 días a partir de la reunión de asamblea. Y el segundo es que el administrador convoque una asamblea extraordinaria o el revisor fiscal convoque una asamblea extraordinaria también para subsanar esa elección.
que bien sea remover a ese consejero y que ingrese uno que sí cumpla las condiciones. Pero es la asamblea la que decidirá. Lamentablemente, me ha tocado ver algunos revisores fiscales que extralimitan sus funciones y se las dan de asesores legales y que se meten en decisiones administrativas y emiten el comunicado. El consejero Jorge Enrique debe excluirse del consejo. No, no es quien para decirlo. Él debe advertir que no se cumplió con el reglamento y con la ley, que es diferente. Y le debe advertir al administrador y al consejo que se debe convocar una asamblea extraordinaria. Si no, él la puede convocar, porque la ley lo faculta para convocar asamblea extraordinaria. Y el administrador también de entrada debería convocar asamblea extraordinaria para subsanar eso. Pero en últimas, si el reglamento no tiene eso como incompatibilidad, es la asamblea, pues y en los casos puntuales, la asamblea es, en términos generales, el único órgano que así como eligió los miembros del consejo, también los remueve. No, 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 pero venga, yo soy malo. Y en este caso, como ese consejero, bueno, es una señora, la verdad. Esa señora me cae muy mal. Entonces, usted me acaba de dar una idea. Le voy a dar la orden, mejor dicho, le voy a dar la orden al administrador y mañana a primera hora presencialmente voy a ir a la oficina ya que tiene que llegar a las 8 de la mañana a sentarse allá a trabajar. Le voy a dar la orden que no me le vuelva a mandar cuentas de cobro a esta señora. Con eso se queda en mora y le aplicamos lo del reglamento, que usted nos lo acaba de explicar muy bien. Y sencillamente, señor administrador, si no me cumple la orden, le cancelo el contrato. Punto. Santo remedio, claro, quedamos hechos así. Me libro de esa señora que está en el consejo molestando la vida y le digo a este consejero también que me haga caso. Y Pues negro, al fin de cuentas, como por platica ellos están ahí sentados. pues como dice el caso, no se sabe qué es peor. Si que el presidente le dé órdenes al administrador o que éste las cumpla. Primero, el presidente no da órdenes. Segundo, mucho menos puede determinarle o darle la orden al administrador que no envíe cuenta de cobro para constituir y morar a una persona. Pues claro. Tercero, si el administrador le dice, ah, bueno, señor, quizás porque de eso depende su trabajito, pues el administrador también ya de entrada estará maravillosamente responsabilizado de todo lo que pueda suceder en adelante, porque primero no tenía por qué recibir órdenes ni cumplirla, ni ejecutarla, porque su función, una de sus funciones, es enviar las cuentas de cobro, ¿cierto? Y es hacer el recaudo. Pero supongamos que el administrador se plantó y le dijo, no, señor, qué pena con usted, su excelentísimo presidente Jorge Enrique, usted a mí no me puede dar órdenes. Y al otro día Jorge Enrique le pasa esa cancelación, terminación de contrato. Pues claro, está bien mi derecho. Yo le puedo Pues decir en cualquier entonces momento, váyase. vamos a suponer que es un contrato de prestación de servicios y que se lo dio por terminado el presidente del consejo. O el Claro. administrador convoca una asamblea o al consejo para contar lo que está sucediendo, o simplemente se va y tome su demandita. ¿A quién va a demandar el administrador? ¿A Jorge Enrique? No. Tiene y debe, y con toda seguridad, demandar a la copropiedad y le dirá a un juez pasaba esto, porque si con seguridad ese presidente hizo eso, también lo subordinaba. Entonces, él va a, con toda seguridad, solicitarle a un juez laboral que declare que hubo un contrato realidad. Y el caso es que la demanda irá contra la copropiedad, que con toda seguridad saldrá perdiendo, y unos buenos milloncitos le estarán dando al administrador por culpa de ese presidente que se cree más de lo que debe ser, que perdió su humildad y su rumbo cuando fue nombrado consejero, le pusieron la banda y se creyó el jefe o mejor dicho, el alcalde de la cárcel o el alcalde de la copropiedad. Y ahí
va a haber una lesión grave sobre la copropiedad, sobre los recursos patrimoniales, y yo no creo que los demás propietarios se queden quietos. Con toda seguridad repetirán la demanda contra él. ¿Y cómo terminan pagando los consejeros que toman malas decisiones y que se ven inmiscuidos en eso? Con su propio pecunio. Es un caso de la vida real. Entonces lo único que me queda por hacer es vender el apartamento que tengo en el conjunto residencial La Octava Maravilla del Mundo. Porque están sucediendo todas estas cosas, ¿o qué? No, pues claro, si yo le acabo de decir qué es lo que voy a hacer mañana, no me aguanto más a esta señora que está en el consejo molestándome la vida, diciéndome que no puedo tener mi parqueadero propio, que sea exclusivo para mí, diciéndome, mejor dicho, parece que fuera alumna suya. Entonces ahí lo único que habría que hacer para tener una concatenación con el tema anterior, con algo que dijiste, es que si hay un problema que obedezca a la comunidad, a esa convivencia, acudan al comité de convivencia para que intenten dirimir el conflicto, que al fin de cuentas el comité de convivencia tiene una única función de ley, intentar presentar fórmulas de acuerdo en aras de la sana convivencia. No sanciona, el comité no sanciona, ni se mete en procedimientos sancionatorios, ni elabora manuales de convivencia, ni hace todo aquello que tenga que ver con rifa, juegos, espectáculos, Día del Niño y del Padre. A propósito, visiten el canal. Ahí hay una muy buena charla que tuvimos sobre comité de convivencia y también hay otras con otros grandes profesionales del derecho. Ojo, el comité de convivencia no sanciona. Ah, que ellos dos tienen problemas, pues arreglen sus diferencias. Pero a fin de cuentas, el llamado del día de hoy es que se tiene que cumplir el reglamento, se tiene que hacer cumplir y que el consejo no es una junta directiva de una empresa que no manda, que no ordena y la copropiedad o el conjunto residencial no es una empresa que contablemente se lleve esa contabilidad como una entidad sin ánimo de lucro, como una empresa sin ánimo de lucro, ya eso es otra cosa. Y los términos contables se respetan, ¿cierto? Pero no es una empresa, es una persona jurídica de naturaleza civil, Jorge Enrique. Pero en todo caso le cuento, mi estimadísimo doctor Esteban Gómez, que muy a mi pesar me toca dar por terminada esta charla por un pequeño detalle. Ya me acaban de informar que el administrador me acaba de mandar con el vigilante el sobrecito de Manila con todos los cheques para firmarlos y poderlos autorizar con el token que estaba mostrando ahorita y que él pueda entregárselos a todos los proveedores el día de mañana. Y pues me da pena con los proveedores que yo no les autorice el pago por estar aquí haciendo esta reunión. Pues en ese caso no me queda más que decirte, ve con Dios, hijo mío, sigue ejerciendo esas funciones que tarde o temprano la responsabilidad te va a acechar. Recuerda que inmediatamente dejes de ser consejero, la responsabilidad te persigue 10 años mínimo y la penal ¿Cómo? depende del delito. Pero ojo, te voy a decir algo que te va a gustar. Como eres un Cuénteme. anticonsejero de un anticonsejo que se creen administradores, les voy a decir en dónde sí son administradores. ¿En qué escenario? En el escenario de la responsabilidad. Ley 222 del 95. Y ahí sí, cuando tienen que responder, sí serán tratados como administradores, mi estimado Jorge Enrique. Bueno. Seré tratado como administrador de acuerdo, como usted dice, pero en todo caso me toca ir a firmar esos chequecitos, porque si no es seguro que mañana a primera hora está aquí el supervisor de la empresa de vigilancia diciéndome que qué hubo, que por qué no le he entregado los cheques, que ya tenía que haberlos firmado, que porque está demorada la quincena. Entonces, en ese caso, yo creo que el mejor consejo para terminar esto es que despidan al administrador y tú administres. Oiga, no es mala idea. Gracias. Ahora sí lo quiero. Ahora sí lo quiero. Ahora sí es el abogado que yo estoy necesitando. Bueno,
¿Cómo hago entonces? Le firmo el contrato, no, mejor dicho, vamos a hacer la redacción de esa cancelación de contrato. Se le dice, señor administrador, hasta luego, ya no lo necesitamos en la copropiedad y firmo yo. Y a partir de mañana mismo, porque el contrato se lo cancelo ya. Entonces, a partir de mañana yo soy el administrador y le mando el comunicado a toda la copropiedad avisándole de esta novedad. Ay, 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 me acaba de dar una grandísima idea. Sí, señor. Y lo puede hacer y enviar a todo el mundo y firmarlo hasta ponerle foto y todo y sticker. Claro que se den cuenta que este pecho es el nuevo administrador y también voy a ser el presidente del consejo. Lo mejor de todo, mi querido y estimado Jorge, es que con Ajá. eso estarás entregando en bandeja de plata un material probatorio muy bueno, muy interesante en contra de cualquier proceso que quieran iniciar contra el Consejo de Administración y de manera personal contra ti. Contra mí. Sí, Pero si, señor. pero si yo no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy administrando. Ah, bueno, estás administrando sin ser administrador. ¿Cómo se llama eso? Ser buena gente. No, Claro, eso se claro. llama nada más y nada menos, y con esto termino, ser el anticonsejo. Le voy Ah, a compartir algo que compartí hoy, que señor. ni que lo hubiéramos acordado. Vale más fracasar honradamente que triunfar debido a un fraude. Sófocles. Ahí se la dejo, mi querido y estimado antipresidente. Damas y caballeros, muchísimas gracias por haberse hecho cómplices de esta reunión en la noche de hoy. Como todos nos hemos dado cuenta, ha sido simplemente una extracción con notas de humor de las duras realidades que se viven en muchas de las copropiedades en nuestro hermoso país. Le agradezco inmensamente al doctor Esteban Gómez por haberme colaborado en esta reunión con ese humor y sobre todo con el conocimiento y la seriedad que lo caracterizan a él. Aparte de su calidad de docente y la forma como lo explica tan detenida y tan fácilmente para que todos nosotros captemos esta información y estas enseñanzas. Y reitero la frase que él nos acaba de regalar. Vale más fracasar honradamente que triunfar debido a un fraude de nuestro querido filósofo se me lengua la traba, Oh, Sófocles, sí. perdón. Entonces, damas y caballeros, ustedes en la noche de hoy han recibido una valiosa clase, porque esto es lo que ha hecho el doctor Esteban Gómez en la noche de hoy, darnos una clase. Y la idea es que así como nosotros recibimos esta clase, tenemos consejeros, tenemos revisores fiscales, tenemos administradores y tenemos muchísimas otras personas, nuestros vecinos, nuestros residentes, que deben tener este conocimiento. Entonces, por favor, no solamente socialicen este programa que se tituló El Anticonsejo, segunda parte, sino que hay otro. Obviamente, si hay una segunda parte, tuvo que haber una primera. Esas dos partes están en esta misma semana van a poder encontrar esta segunda parte y de por sí, si quieren estudiar desde mañana mismo, van a encontrar la primera parte en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández y como tarea para todos los presentes es no solamente suscribirse, la campanita está por aquí, actívenla, suscríbanse, aquí ahí también les aparece el botón de suscripción, sino que van a socializar este programa y todos los que están en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, su fiel servidor, para que el conocimiento no quede ahí, la gaveta del escritorio, sino que todos nosotros, mediante este conocimiento, nos convirtamos en un granito más en esa grandiosa, inmensa y hermosa playa que se llama propiedad horizontal, en donde todos debemos vivir en una sana convivencia que nos la garantiza el cumplimiento de todas las normas de carácter legal, así como las que nos ha explicado el doctor Esteban Gómez en la noche de hoy. Doctor Esteban,
Muchísimas gracias por ese compartir desinteresado y tan meritorio que nos ha hecho en la noche de hoy. Jorge, no, gracias a ti por la invitación. Yo creo que los agradecimientos tienen que ser a ti por la oportunidad de que haces, que ocasionas con tu canal. Este tipo de programas debe ser un mensaje o un cúmulo de mensajes claros y sencillos. Nosotros somos instrumentos, ¿cierto? Y los abogados somos instrumentos y nuestra, al menos en mi naturaleza, que es más la docencia también que, o primero estuvo la docencia y siempre estará, queriendo Dios, que el derecho, yo creo que el impartir conocimiento no tiene por qué tener ninguna escatimación o egoísmo. Entonces, acá era simplemente decirle a las personas, desde la ley y desde la norma, que lo que usted cree que está haciendo bien, porque pone o antepone sus intereses personales en cualquier campo de la vida, hoy día es propiedad horizontal, no van a pelechar, no van a florecer. Tarde o temprano eso va a caer. La soga siempre se revienta por el lado más débil y siempre termino diciendo lo mismo. La propiedad horizontal es un tejido social y el tejido social tiene que entender que si bien el derecho regula normas, o hace unas normas que regulan comportamientos y conductas, deben entender que es un sistema y que el solo hecho de convivir me tiene que hacer reflexionar que siempre las decisiones que se tomen o las actuaciones que se hagan desde cualquier órgano, administración, consejo y asamblea, tienen que propender es por el bienestar general, el bienestar de la comunidad y no mi propio bienestar. Ojo con eso, invitadísimos entonces a que cuando Jorge Enrique saque en estreno este programa, hagan todas estas preguntas que hicieron en el chat, guárdenlas, háganlas ahí si quieren, o me las envían por interno, no hay ningún problema, o las envían a Jorge, porque eso hay que resolverlo. Ahí veo mucha inquietud muy interesante. Gracias Jorge de nuevo, gracias a todos los que nos acompañaron, a quienes nos van a ver, a quienes nos van a seguir en redes y a quienes obviamente van a estar compartiendo esta maravillosa charla de hoy. Muchísimas gracias, doctor Esteban. Y a todos ustedes, reitero la invitación, socialicen este conocimiento, compártalo con todos aquellos actores de la propiedad horizontal que estén a su alcance, para que este conocimiento no se quede encerrado, engavetado. Y acordarnos que la próxima semana, en Noches de PH, se estará tratando también un tema muy específico, muy direccionado a propiedad horizontal. Recuerden, transmitimos desde Bogotá para todo Colombia y desde Colombia para todo el mundo. No se pierdan esta oportunidad de recibir un poquito de conocimiento cada día, cada semana, siempre y cuando estén dándose la oportunidad de ver todos los programas que están en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Muchísimas gracias, un abrazo para todos ustedes a través de la distancia. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en Noches de PH. Hasta pronto. Bye bye.